asesinato de cristianos, encarcelamiento, pérdida de derechos civiles, restricciones legales, promoción de prejuicios y burlas a las personas cristianas y a su fe. De esta forma el mundo gobernado por el malo exalta el amor de sí mismo para oponerse a la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y la obra del Espíritu Santo en el mundo, ¿cuál es? Es dar convicción de pecado, ¿cierto? Y convicción de juicio al mundo, y capacitar y guiar al cristiano en su vida personal y proclamar el Evangelio de salvación a toda criatura. Es decir, la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo en los que creen en Cristo para la gloria de Dios Padre. Ante lo cual el malo mueve todo su poder para destruir la vida del cristiano, tergiversar las Escrituras y perseguirlos e intimidándolos con el deseo de, o el propósito de acallar al Espíritu Santo. Veamos un versículo, Juan 15, 18, 21, para concluir esto. Juan 15. Juan 15, del 18 al 21, ¿quién lo tiene? Uno que... Ya, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí el mundo, pero el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hasta el 21. Más todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Exactamente. La persecución al cristiano se basa en que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. No importa que sean cristianos. Pero el título del sermón es Predicación en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo en el diácono Esteban. Amén. Amén. Hechos 6, del 8 al 15 vamos a estar por ahora. Después vamos a seguir más adelante. Del 8 al 10. 6, 8 al 10. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí tenemos un debate ganado por el Espíritu Santo. Pero termina con qué este debate? Con el arresto del predicador. Primero, ¿qué es lo que dice? Esteban dice, lleno de gracia y de poder. ¿Qué significa esto? Lleno del Espíritu Santo. Porque es el que tenemos la gracia y el poder. El cual, ¿qué hacía Esteban? Predicaba el Evangelio. Lleno del poder del Espíritu Santo, de gracia y de poder, dice. Hacía milagros, prodigios. ¿Por qué? Eso ratificaba lo que estaba predicando. ¿Y cómo sé que estaba predicando? Y no solo estaba haciendo milagros. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de judíos que entró en debate con él. Y según leí, dice que este era un debate formal. Es decir, no era un encuentro casual, no, este fue un debate formal, delante de la gente. Tal vez les pusieron un piso uno, un piso el otro, y se hizo un debate. ¿Sobre qué? Sobre el Evangelio de Cristo. Y dice, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran los judíos, dice, libertos. Los libertos en Israel, sobre todo en Jerusalén, eran judíos que habían sido esclavos, ex-esclavos. Después dice, los judíos de Cirene. Cirene
en lo que hoy día sería Sudán, África, al sur de Egipto. Después dice Alejandría, Egipto. Cilicia y Asia, Turquía. Que eran judíos que habían nacido ahí, en esos lugares, y estaban en ese momento en Jerusalén. Y estos se pararon y comenzaron a debatir con Esteban. Recordemos que Esteban es uno de los 6 diáconos que fueron elegidos por la iglesia para el reparto de las mesas. ¿Y cuál era la condición de esos diáconos? Ser llenos de Espíritu Santo para servir. Pero también era un predicador. O sea, estaba cumpliendo su tarea como cristiano. Servir, predicar. Y en los dos casos se habla de un hombre lleno del Espíritu Santo. Además dice, hacía milagros, etc. ¿Cómo convence a la gente? ¿Con milagros, prodigios, señales? Nadie se ha convertido en eso. Los milagros y los prodigios llevan a escuchar la palabra. Y eso es lo que estaba haciendo el diácono Esteban. Pero no se la pudieron. No pudieron debatir, se quedaron callados al final. Y entre los judíos había una forma de polemizar. El objetivo era acallar al otro. ¿Se acuerdan? Si ustedes miran los evangelios, cuando Jesús debatía o lo llevaban a debatir los fariseos y los escribas, siempre Jesús daba respuestas en que no podían contestar, lo dejaba callado. Y eso habla de la sabiduría del Señor, ¿cierto? El Señor era más sabio que ellos. Y con Esteban estaba sucediendo lo mismo. Pero ¿qué dice el pasaje? 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu? El Espíritu Santo, hermanos. Cuando dice Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, y predicaba, su predicación no podía ser rebatida. Y eso es no un mérito, sino una vida sometida a la palabra. Entonces, no podían contrastar la sabiduría del Espíritu Santo de Dios en Esteban. Hagamos un paréntesis. Entonces decimos, algunos dicen, algunas iglesias, incluso algunos hermanos de muchas denominaciones, no hay que estudiar mucho porque el Espíritu Santo me va a dar la sabiduría. Eso es cierto, aquí está. Pero suponemos que Esteban era un hombre de la palabra. Escuchaba a los apóstoles y aprendía. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está muy ligada y estrechamente ligada a la palabra. Si yo no conozco la palabra, no puedo llenarme del Espíritu Santo, porque voy a andar haciendo cosas contra el Espíritu Santo, contra la palabra. Entonces, Dios quiere que prediquemos el Evangelio con la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? No solo predicar el Evangelio, sino también hacernos crecer en el conocimiento, el amor y parecernos a Cristo. Eso es lo que nos da poder, hermano. Y el Espíritu Santo, en determinadas circunstancias, y eso es lo que dice algunos pasajes, traerá a memoria la palabra, ¿cuándo? Cuando los lleven ante los tribunales, cuando los lleven ante la sinagoga. No se preocupen, que lo que van a hablar, el Espíritu Santo pondrá palabra. Y nadie los podrá rebatir. Mire que dice Marcos 13, del 9 al 11. Marcos 13, del 9 al 11. Es una recomendación que el Señor Jesús da a sus discípulos
en una circunstancia bien especial. Vamos, 13. Sí, del 9 al 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a hacer presente de tal manera en ese cristiano perseguido por los enemigos del Evangelio, y el Espíritu Santo va a dar una respuesta. Y va a ser de tal peso que no van a poder rebatir. Por ejemplo, a Martín Lutero, ¿cómo le respondieron? Retráctate, niega lo que hay escrito. Al final no lo hizo. Y él dijo, no lo puedo hacer porque mi alma está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva. Y si usted no me demuestra por la Biblia y por justo razonamiento, yo no puedo creer. ¿Y qué dijeron? Nada. Se cerró la asamblea y bueno, Lutero tuvo que arrancar, porque no había respuesta para eso. Y esa es una respuesta que la guió el Espíritu Santo. Tyndale, que es un cristiano inglés, que tradujo durante posterior a la Reforma, ayudó a traducir en inglés la Biblia. Él escapó de Inglaterra y desde España, de Suiza y de otros lados metía Biblia en inglés en Inglaterra. Fue tomado preso. Y él a sus acusadores les cita un pasaje y que los dejó callados. Y ese es Efesios 2:8. ¿Se acuerdan de ese? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Les citó el texto. Y todos los que estaban ahí, silencio. No pudieron decirle nada. Y no podían decirle porque públicamente iban a negar la Biblia. Es interesante que a veces el Señor opera de esa manera ante la persecución. Del 11 al 14, ¿qué tenemos ahí? La mentira organizada. Y como no pudieron dejarlo callado, no pudieron rebatir lo que Esteban decía, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces aquí vamos a ver tres palabras. Sobornar, ¿qué significa? Pagaron a personas, ¿para qué? Para que abusaran a Esteban. Dile que anda diciendo esto. ¿Y cuál es la otra palabra que sale en el versículo siguiente? Soliviantaron, del 12. Soliviantaron significa incitar al pueblo y a los líderes a oponerse a Esteban y a arrestar a Esteban. Es cuando uno hace agitación, en política se hace agitación. Vamos contra este, ¿no? Porque te dan argumentos y dan, sí, yo ahí, y le cortan. Bueno, eso es lo que hicieron. Sí, está negando el templo, no, por favor, no, mire esto, es un hereje. ¿Y cuál es la otra palabra? Falso testigo. Cuando se presenta ante los jueces, compraron testigos para que acusaran falsamente y lo condenaran. No es nuevo, porque eso hicieron con Cristo, ¿no? Eso hicieron con muchos cristianos posteriormente. Entonces,
Acusaciones falsas. Acusado de hablar mal del templo, de la ley, tergiversando la palabra de Jesús, que destruiría el templo. Prejuicio, cambiar las costumbres que nos dio Moisés, ritos, comidas, fiestas, etc. En definitiva, costumbres que no son útiles para santificar, puesto que Cristo ya vino, murió y resucitó por nuestros pecados hasta ese momento. Y los de ellos, hombres incrédulos, religiosos, usaron la falsedad, la manipulación de los sentimientos religiosos y pagaron a otros para que mintieran. Estos judíos son fieles hijos del diablo. ¿Por qué son fieles hijos del diablo? ¿Cuál es el atributo más importante? La esencia del diablo. Ya, vamos a Juan 8, 44, 47, para que nos acordemos. Amén. Ya, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. exactamente. Estos judíos eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque usaban el instrumento esencial del Dios. ¿Cuál es? La esencia del diablo. ¿Cuál es? La mentira, la falsedad. Nunca somos tan parecidos al diablo que cuando mentimos, hermano. Y a veces nos mentimos nosotros mismos. Y estos usaron conscientemente, organizadamente, organizaron una mentira para llevar a muerte a Esteban. Y aquí usted puede ver Esteban en el poder del Espíritu Santo y los judíos que lo acusaban en el poder del diablo. Esa es la batalla espiritual cuando usted sale a predicar. Eso es lo que estamos viendo aquí. La predicación del Espíritu Santo por medio de los creyentes se va a hacer oposición, va a ser opuesta. Se le van a poner bloqueos, se va a desprestigiar por medio de gente incrédula manejada por el diablo. Entonces no es lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y esa lucha no la podemos dar con nuestras palabras, sino con nuestro corazón sometido al Espíritu Santo, como lo está haciendo Esteban. ¿Cierto? Entonces, cuando es parte de lo que es la guerra espiritual. Versículo 15, ¿qué tenemos acá? La paz de Esteban, el rostro de ángel. ¿Qué dice? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo el rostro de un ángel? ¿Cómo lo podemos imaginar? Un ángel de Dios, no estamos hablando de un ángel. ¿Ah? ¿Cómo sería? Iluminado, paz, hermoso, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, eso hace la llenura del Espíritu. Fíjese que Esteban no está alegando. Dice, ¿por qué me trajeron? Si yo estoy predicando la palabra, son hijos de ustedes, son enemigos, hijos del diablo. ¿No? ¿Me has escuchado eso, hermano? No me dejan hablar porque la música es de Dios y estos hijos del diablo, de los vecinos, no me dejan alabar al Señor. ¿Ah? Es un hombre en paz, fíjese, y está en una situación muy complicada, porque está en el riesgo de que lo condenen a muerte. ¿Y cómo se presenta? Paz. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 7, del 1 al 3. Leo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es así? ¿Es verdad lo que nos han contado? Y él dijo, y esto es interesante porque dice, mire, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia,
Mesopotamia, perdón, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y aquí yo quiero destacar tres cosas. Primero, él se dirige a ellos como varones hermanos. O sea, dice, incrédulos, hijos del diablo, injustos que me tienen aquí, yo soy predicador de la sana doctrina. ¿Ah? No, dice varones hermanos. Mire la otra dice varones hermanos y padres, mire, que significa ancianos. O sea, se dirige con respeto. El segundo punto, él comienza con el Dios de la gloria. Él no dice, a mí yo recibí esta palabra así. No, el Dios de la gloria habló a nuestro padre Abraham. Aquí está la tercera cosa. El Dios de la gloria es él es el que siempre toma la iniciativa respecto a la obra. Si ustedes ven en la Biblia, ¿cómo comienza? Dios creó, Dios dijo, Dios mandó, Dios ordenó, Dios esto, toda la Biblia, Dios dijo, Dios hizo, Dios mandó. Nunca se aparece la iniciativa del hombre. Cuando aparece la iniciativa del hombre es para pecado. Entonces, y es interesante, esto habla de un hombre realmente que tiene temor de Dios. Se que con respeto a los demás, en una forma, diría, reverente con Dios, exaltando a Dios. Entonces, y después tenemos Hechos 7, del 4 al 50. No lo vamos a leer todo, ¿no? Pero ¿qué tenemos ahí? La historia de Israel, la bondad de Dios y el fracaso de Israel. Este resumen que hace Esteban, bueno, por muchos considerado casi genial. Pero, ¿cuál es el tema de Esteban? El fracaso de Israel, y como lo dice más adelante, cómo Israel se opuso incluso a Dios y al Espíritu Santo. Les voy a mencionar solo algunos, si de pasar. Los israelitas fallaron muchas veces oponiéndose al Padre y a su Espíritu. Isaac y Rebeca fracasaron en la crianza de sus hijos. Cada uno tenía su regalón y peleaban uno contra el otro. ¿O no? ¿Se acuerdan? Bueno, Jacobo y Esaú eran eso. Los hijos de Jacob fracasaron por envidia de su hermano José y lo vendieron como esclavos. Ahí hay otro. El pueblo de Israel fracasó cuando se negó a entrar a la tierra prometida por miedo a los hombres, pero no le tuvo miedo a Dios. Israel fracasó después de la muerte de Josué, adorando ídolos de los pueblos conquistados. Y ese es el periodo de los jueces, ¿cierto? Israel fracasó eligiendo como rey a Saúl, desechando a Dios para ser como las naciones incrédulas. Queremos un rey como los demás, alto, pintoso, que parezca fuerte. ¿Ah? Ahí lo tuvieron más problemas que... Israel fracasó cuando se dividió en dos reinos. Israel fracasó en que todos los reyes del reino del norte y la mayoría de los reyes del sur fueron idólatras, blasfemos, lejos del corazón de Dios, lo cual los llevó al juicio de Dios por cautiverio del reino del norte a Asiria y el cautiverio del reino del sur a Babilonia. Israel fracasó en no creer en Cristo como su Mesías, lo asesinó por mano de los romanos. Las cosas clave, Israel fracasó. La sustancia del fracaso de Israel, ¿sabe cuál es? En la ausencia de fe en las promesas de Dios y en una pésima o equivocada interpretación de las Escrituras. Y eso lo llevó a muchos errores y el error más grande, asesinar a Cristo.
Entonces, ¿qué dice? Pasemos a Hechos 7, 51, 53, por favor. Cuando dice, y aquí viene el juicio, duros de cerviz. ¿Quién entiende eso? Duros de cerviz. Amén. ¿Qué es lo que es? Porfiados, lo entendemos. Ya, sí, puede ser sinónimo también. ¿Cuál es la cerviz? La rodilla, ¿no? ¿Tiene su vez? No, el tungo, ahí donde comienza la columna, ¿sí? Esa es la cerviz. Entonces, duro de cerviz es decir, que andan siempre así soberbios, no se humillan, soberbios, eso significa duro de cerviz, nunca bajan los ojos, nunca se inclinan, nunca bajan su rostro, humillarse ante Dios, duro de cerviz. ¿Es duro de servir alguno aquí? Amén. Bien, somos todos. ¿Qué más dice? Duro de cerviz, incircuncisos. ¿Qué significa? A ver, los teólogos aquí del instituto. ¿Eh? ¿Qué significa? Ahora, el rito de la circuncisión en los varones simbolizaba una pureza del pueblo de Dios. Era un símbolo. ¿Eh? Cuando dice incircunciso, dice inmundos, gentiles, llenos de inmundicia y de pecado. Entonces dice incircuncisos. Y era fuerte, ¿eh? Eso era fuerte para un judío. Entonces le dice, duro de servir, incircunciso de corazón y de oído. Es decir, tenían tanto pecado que no podían oír la palabra y oír a Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Con la historia que cuenta, dice, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Mataron profetas, mataron a los que anunciaban al justo que venía, y después mataron al justo, que es Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que Israel es incrédulo. Y ¿sabe lo más interesante? Es que se los dijo en el tribunal. Todo eso eran judíos. Los que lo llevaron al tribunal, los jueces, los escribas, todos los que estaban ahí. Ustedes son soberbios e inmundos. Eso les dijo. ¿Qué diría hoy día alguien? No, ese hermano no tiene amor. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo redarguye de pecado. Cuando está predicando. Y después de esa tremenda historia dice, le está recordando a Israel que siempre ha sido así. Hermano, a veces a nosotros nos molesta cuando nos redarguyen, ¿no? Y mucha gente cuando yo he predicado se ha molestado. ¿Y por qué se molesta la gente? Porque nadie se cree inmundo y soberbio. No es para tanto. No creo. Sí, algo sí, pero tú sabes, somos todos así. Se nos conformamos, como dice, mal de mucho, mal de tonto. O mal de tonto, mal de mucho. Pero a veces la palabra nos desnuda. Y eso es lo que está haciendo Esteban con la historia. Desnudó el pecado de Israel. Y generalmente la gente o se compunge o se revela, no acepta. ¿Cuánta gente aquí, a mí me ha pasado un par de veces nomás, pero no sé por qué lo han expresado? Y aquí hay gente que se ha ido a enojar conmigo. Le dije, no se enoje conmigo, no que se con el Señor. Porque se han sentido tocados. Y muchas veces la palabra nos ha tocado en algo. Porque ese es el propósito de la palabra. Dios no nos va a dejar así como estamos. Dios quiere que su pueblo se arrepienta, se limpie, use los medios que Él ha puesto a nuestra disposición. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo.
Y si usted sale a predicar y alguien le dice, no, porque ahora hay otra, porque si usted, no sé, Esteban, por ejemplo, si Esteban hubiera hecho este discurso en Europa, estaría preso por la ley antidiscriminación. Está ofendiendo. Bueno, esa es la ley que se aprobó en la segunda comisión hoy día, en estos días en el Senado. Hay una ley antidiscriminación de este tipo. Bueno, entonces, sigo leyendo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mira la ira, una ira asesina. Sentirse desnudos, de una rabia, así, crujir los dientes significa esto como cuando uno refriega los dientes durmiendo. Rechinar los dientes. Así, rechinaba los dientes, yo no hice esto. Esa es una furia asesina, hermano. Sentirse completamente desnudo de su pecado. Entonces, sigo leyendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Dice, muchos dicen, yo quisiera ver eso. No, yo creo que la idea que yo tengo es que Dios le da una visión de la gloria de Dios a Esteban, porque lo van a matar. Él sabe que lo van a matar. Después de lo que dijo, yo creo que los jueces ya están todos enfurecidos. Pero también hay que ver algo, hermano. Fue un consuelo. El consuelo, sí, yo sé que te van a matar, pero mira, esta es la gloria. Acá están viviendo. ¿No le gustaría a este morir ver eso? Yo creo que, y además deja testimonio de que el Señor está presente en la predicación, en cualquier circunstancia. Esto no es un hecho místico. Esta es una visión que tiene un propósito para Esteban y para la iglesia. El Señor está presente en todas circunstancias cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio. Ese es nuestro consuelo, nuestra seguridad. Y Esteban, sabiendo que lo van a matar, él no tiene lamento. ¿Por qué? Porque ve la gloria de Dios. Entonces, el Señor se preocupa de sus hijos, ¿cierto? Entonces, sigo leyendo. Oyendo estas cosas, Jesús, y dijo, he aquí, además lo declara a los presentes, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuál fue la reacción? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¡No, qué blasfemia, qué blasfemia! ¿Y qué dicen? Y arremetieron contra él. O sea, lo agarraron así y le dieron su... y se lo llevaron para afuera. Porque, fíjese, ¿qué habría hecho uno? Qué linda la visión, hermosa, pero me quedan calladito, si no esto me van a pedir. No, él exaltó la gloria de Dios a costo de su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él, la gloria de Dios por muerte o por vida, es siempre una bendición. Y en ese momento tan como diría, tan lleno del Señor, este hombre no temió la muerte, sabiendo que lo era. Y a mí eso, digo, cuando lo leí decía, y yo imaginaba así, de mí todo un tribunal, todo que te están insultando, blasfemo, tal por cual, etc.
Y tú decís, yo veo al Señor, no, este tipo está. Yo digo, a veces nosotros, porque aquí tenemos paz en este país, nosotros no tenemos persecución. Hay cosas, pequeñas cosas, nos dan pánico. Pequeñas cosas. Les tememos a los parientes, no ofenderlos. Tememos a nuestros vecinos. Tememos las consecuencias. Tememos la vergüenza. Eso habla de que no confiamos en Dios. ¿Y qué mayor vergüenza que la cruz? Que Cristo murió como un delincuente. Porque esa es la manera que morían los delincuentes, los peores. Y a nosotros nos da vergüenza porque un vecino nos tiene para garabato, no sé qué va a pensar. Entonces a veces nosotros, eso habla de nuestra poco conocimiento del Señor, de la obra que el Señor ha hecho y de poca fe. Los cristianos somos personas de poca fe. Las causas, muchas. Si no vivimos concentrados en la palabra, hermano, no hay que hacer nuestra fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír Con la palabra de Dios. la palabra. La centralidad de la palabra, hermano. Sí. Después dice 54 al 60, estoy en el 56, 57, y echando, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí tenemos tres cosas: la ira asesina, la paz que da el Espíritu Santo ante la muerte, y un testigo especial. Interesante esto. La furia de los incrédulos es porque fue expuesto su pecado. Después, ¿qué más? La paz de Esteban. Miren lo que dice. Dice, y echándole le apedrearon, después dice el 59, y apedrearon. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe y mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió que debió y murió. Es una palabra que se usa para los creyentes. Nosotros no morimos, vamos a dormir. Nuestro cuerpo va a dormir. Pero es interesante porque en esa circunstancia que lo están apedreando, él hace algo, lo mismo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús en la cruz antes de morir, ¿qué dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Este es un hombre increíble. Realmente un hombre increíble. En esa circunstancia Dios le dotó, el Espíritu Santo lo llenó de él para ser igual a Cristo. Y muchos mártires a través de la historia han sido hombres que en el momento de la muerte han glorificado al Señor. Estuve leyendo varios ejemplos, hay una infinidad, tremendo ejemplo. Pero ese es un don que regala el Señor. ¿Para qué? Para que la muerte sea también gloria para Él. La muerte de sus santos es la gloria de Jehová. Y apedrearon a Esteban, vuelvo al 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué se destaca esto aquí en este pasaje? Y por una razón, porque seguramente este hecho, este hombre lleno del Espíritu Santo, con esa actitud de luz, llamémosla así, tiene que haber impactado a Saulo.
Saulo era un hombre conocedor de las Escrituras. Era un fariseo, un asesino, terrible, sectario. Peor que los católicos. No, que no salga de aquí, por favor. ¿Se fijan? El azote del cristianismo en Israel. Este hombre tiene que haber quedado impactado. Si ustedes recuerdan cuando él cae al suelo y le dice, Saulo, Saulo, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? Señor, ¿quién eres? Fíjese, dijo Señor. O sea, este acto, Dios se lo puso en su conciencia. Aquí pasó algo en la conciencia y en el alma de Saulo, que después pasó a ser el apóstol Pablo. Dios convirtió al hombre más enemigo del cristianismo de ese tiempo, para su gloria. Entonces, yo quiero concluir, digamos, esta parte final. Como dije al inicio, el tema de la persecución, esto es un tema presente. Hasta la venida del Señor. Solo quiero darle algunos datos, para que lo palpemos así. La persecución a la predicación del Evangelio hoy día, en el poder del Espíritu Santo, se extiende la persecución a la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo se extiende de año en año. En el año 2018, estamos hablando del año pasado, según la ONG cristiana Puertas Abiertas, fueron asesinados, comprobados, 4.136 cristianos por declararse cristianos. No es que los mataron por casualidad, no. Fueron a matar. Una buena parte son pastores. Y poco más de 2.000 iglesias cristianas han sido profanadas, quemadas y destruidas. Esto incluye iglesias católicas, ortodoxas y evangélicas. Y en torno a los 33.000 cristianos son perseguidos y amenazados con cárcel. Pero son 245 millones de cristianos que son acosados por leyes o prejuicios en diferentes partes del mundo. El cristianismo es la religión más perseguida en estos momentos. Cada 10 cristianos, 2 son perseguidos directamente. Los otros 8 son acosados por prejuicios o por leyes restrictivas. Y esto en este momento está cubriendo los 5 continentes. Las 2 Américas hay restricciones legales, se están poniendo restricciones legales. Medio Oriente y parte del África, ahí los asesinan, les quitan las hijas, las prostituyen, si son hombres los reclutan. La persecución más grande hoy día en el Oriente Lejano. Corea del Norte lleva el mayor tipo, y Afganistán. Después viene Etiopía, Somalia, y después China, Vietnam, Laos. Los budistas están persiguiendo cristianos en el Oriente Lejano. Hay partes donde no se saben cifras, hay muchos perseguidos, muertos, pero no hay cifras precisas. Esto es actual, hermano. Y la mano viene pesada. En Occidente, el Occidente cristiano, el Occidente de la filosofía griega, de la ética judeo-cristiana, el Occidente está persiguiendo cristianos. En América Latina, en Colombia, en México, en Cuba, Nicaragua, Venezuela. En Europa los cristianos tienen restricciones legales para predicar.
Y muchos pastores han tenido que pagar multas o se van 3 o 4 meses a la cárcel por predicar en las calles. Estamos hablando de Londres, estamos hablando de París, estamos hablando de Holanda, Suecia, España. Estamos hablando de eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la persecución es la constante. Como dijimos al inicio, el Señor dijo, si a mí me han perseguido, ustedes también. ¿Por qué? Porque no me aman, porque no me conocen. Y ustedes, seguidores de Cristo, van, porque el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Entonces, vamos, yo quiero leerle 2 versículos. Vamos a Juan 16, del 1 al 4. Y lo voy a leer. A ver. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ah. Cuando llega, acuérdense que está dando una advertencia. Fue así con los discípulos de aquel tiempo. Fue así. Fueron perseguidos por los judíos. Después, cuando creció, por los romanos. Después, por el catolicismo romano. Después, por los islámicos, musulmanes. Después, por los liberales. Después, por los comunistas. Hoy día en Europa, por la ideología de género. Ha sido la constante. Y el Señor lo advirtió. Ténganlo presente. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos, hermanos. No es una amenaza, si yo lo advierto va a pasar esto, fortalezcanse. Y eso es lo que dice en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el tema, hermano. Prueba chica, prueba grande, persecución, acoso, prejuicio, todo lo tenemos que afrontar como de la mano de Cristo, sometido al Espíritu Santo por medio de su palabra. A eso somos llamados, para que nuestras palabras y nuestros hechos no puedan ser rebatidos, sino que dejen silencio. Y eso muestra el pecado de ellos. ¿No se han dado cuenta a veces que los cristianos, usted no ha hablado nada, lo único que saben que es cristiano, andan enojados con usted? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque eso les redarguye la conciencia. La sola presencia, imagínense. El saber que es cristiano. Entonces, sometámonos a ese poder, hermano. Porque esa es nuestra misión para predicar el santo evangelio. Amén. Amén. Vamos a orar por los hermanos perseguidos. Padre bueno, eterno y misericordioso.